El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, con la fiesta de Pentecostés terminamos el tiempo de la Pascua. La promesa de Jesús de no dejarnos solos se cumple día a día. Para cada momento de nuestra vida, Dios nos regala su Espíritu. Solo hay que invocarlo. Recuerden que Jesús decía: si creen en mí, crean en mi Padre. Mi Padre y yo somos uno. El que crea en mí también cree en mi Padre, que cree en aquel que me envió. Y el que cree en mí, pida lo que quiera y se le concederá. Hasta ahora, dice, no han pedido nada en mi nombre. Y si han pedido, pues no han pedido conforme al Espíritu. Lo primero que hay que pedir entonces es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se trata de pedirlo solamente una vez, no porque no lo tengamos, sino porque el Espíritu se mueve cuando nosotros pedimos su asistencia. Por eso se le llama estar atentos a las mociones del Espíritu, por donde nos mueve el Espíritu Santo. Por eso cuando oramos y pedimos la acción del Espíritu Santo, pues sabremos qué pedir. Si no pedimos la acción del Espíritu Santo, andamos pidiendo otras cosas que ni siquiera son tan necesarias en nuestra vida. Quizás por el momento, algunas cosas pasajeras, pero el Espíritu Santo nos enseñará a pedir siempre lo que realmente necesitamos. Jesús les dijo a sus discípulos: aguarden aquí en Jerusalén a que reciban el Espíritu Santo. Y hoy, en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos refiere este día, el día de Pentecostés. Todos los discípulos estaban reunidos en el mismo lugar. Estaban encerrados porque tenían miedo a los judíos, tenían miedo a que los mataran. Se había desatado ya una persecución, apenas unos días, y son perseguidos, porque aunque realizaban algunos milagros, aunque predicaban el Evangelio, pues eran perseguidos y tenían miedo. Aún tenían miedo, aunque ya Jesús les había dicho: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Ya tenían el poder de Jesús, el poder de Dios para perdonar. Ya tenían el poder de Jesús para liberar a los que estaban oprimidos por el demonio, por el pecado. Sin embargo, tenían miedo. Como si pudiéramos pensar en nuestra vida: ¿tendremos nosotros ya el Espíritu Santo o no? Ya lo tenemos, ¿no? Desde nuestro bautismo. Creemos en Dios, escuchamos su palabra. Dios nos ha bendecido en muchos momentos difíciles de nuestra vida. Sabemos que Dios nos acompaña. Sabemos que Dios está siempre cerca de nosotros. Todo esto es verdad, ¿sí o no? Ahora,
¿Y tenemos miedo o no tenemos miedo? Habrá quien no tiene miedo, pero la mayoría andamos teniendo miedo a que nos vayan a fusilar por andar creyendo en Dios, ¿ah? Por andar predicando el evangelio. Y tenemos miedo a que nos critiquen por ir a la misa. Y tenemos miedo a profesar públicamente nuestra fe. Tenemos miedo aún. Por eso Jesús enseña a los discípulos que el Espíritu Santo debe estar presente en nuestra vida todo tiempo y hay que invocarlo. Ya nos lo ha dado. A los discípulos se los dio el día de Pentecostés, cuando estaban todos reunidos. Los discípulos no sabían cómo iba a ser la venida del Espíritu Santo. Se vino un viento fuerte que dio contra la casa. Se cimbró la casa donde estaban. Imagínense un viento tan fuerte, a veces cuando estamos en casa y hay láminas por ahí cerquita y un sonadero con el aire, ¿verdad? Un sonadero. Si bien nos va, nomás quedó en el sonadero, y si no, se llevó hasta las láminas y todo un ruidazo que hace un pequeño viento. Imagínense cuando Moisés recibió también las tablas, los mandamientos, cómo también se manifestó todo esos truenos, esos rayos. De pronto, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, descendieron unas como lenguas de fuego y se posaron sobre cada uno de los apóstoles. Se les acabó el miedo, ¿sí? Y se abrieron las puertas de donde estaban, comenzaron a predicar el evangelio a toda la gente que se encontraba en Jerusalén. Había gente de todos los pueblos y ciudades, de Jerusalén, de todo lo que es más allá de los griegos. Y todos escuchaban a los apóstoles hablar en su mismo idioma, les entendían. Cuando nosotros no nos entendemos, decimos que no hablamos el mismo idioma, ¿verdad? Pues no es que no hablamos el mismo idioma. ¿Cuál sería el idioma con el que todos nos entenderíamos? ¿Cuál creen que sería el idioma? El del amor. Sí, el del amor. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? Es el amor entre el Padre y el Hijo. Del Padre y el Hijo. Cuando recitamos el credo, ¿qué decimos? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el amor que procede del Padre y del Hijo. Por eso el único idioma que puede hacernos entendernos todos es el del amor. El amor nos lleva a saber escuchar a los demás, a no querer aclarar, discutir cosas. Ahora, en esta semana que estábamos en la semana de estudio, de reflexión para la formación sacerdotal, hacíamos los ejercicios de escuchar, ¿sí? Y en los ejercicios era, bueno, pues cada quien va a expresar qué buenas prácticas tienen en su presbiterio, en sus sacerdotes, cuáles son las buenas prácticas que hay, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, decía uno, bueno, en nuestro presbiterio una buena práctica es que nos reunimos todos los sacerdotes cada mes, y pues ahí estudiamos algún tema y reflexionamos sobre nuestra forma de ser y de vivir. Y no faltaba alguien que quería decir, bueno, ¿y en qué les ha ayudado eso? ¿Qué han sacado? Decíamos, cállese usted, no pregunte nada, escuche. Nos toca saber escuchar simplemente ahorita. Ya vendrá el momento a lo mejor de aportar, y sí, después venía el momento de qué hacer, cómo hacer mejor las cosas, ¿no? El Espíritu Santo nos lleva a aprender a escuchar por amor, ¿sí?
hay que aprender a escuchar. Primero escucharlo a Dios, y Dios nos va a hablar a través de los demás y a través de su palabra. Por eso, queridos hermanos, hemos de estar siempre atentos a las mociones del Espíritu Santo. Hemos de pedirlo constantemente, lo necesitamos en todo momento. Dice el apóstol San Pablo hoy en la segunda lectura que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hasta para eso. Nadie puede llamar a Jesús Señor. Señor, Señor quiere decir mi dueño, al que yo le pertenezco, el que me cuida, el que me protege. No es nada más una palabra ahí que decimos Señor. Cuando yo digo Señor, ¿a qué me refiero? ¿Verdad? A ver, la esposa cuando habla de su esposo y le dice mi Señor, ¿no? Voy a ver a mi Señor, dice Señor. ¿Es tu dueño? ¿Le perteneces? No, es mi esposo. Ah, tu esposo. Porque si le dices mi Señor, Él es tu dueño. Sí, es cierto, es tu dueño quizás porque te entregaste a Él. Porque dijiste, yo te acepto como mi esposo y yo voy a hacerte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud. Yo me entrego completamente a ti. ¿Sí? Pero incluso el término mi Señor solo es a Dios, porque a Él le pertenece todo, todo. ¿Ya? Pero dice el apóstol San Pablo que nadie puede decirle a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Queridos hermanos, vamos a escuchar después en algunos pasajes de la Escritura cómo la predicación de San Pablo nos lleva a ver cómo en muchas comunidades no se ha recibido el Espíritu Santo en muchas personas. Cuando San Pablo llegó a predicar también y les dice, oigan, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y los que estaban ahí le dicen, ¿qué es eso? Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, ni sabemos qué es. ¿Cómo lo vamos a recibir si no sabemos qué es? Muchos, queridos hermanos, muchos hermanos nuestros no saben tampoco ni qué es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo van a dejar actuar? ¿Cómo va a haber mociones del Espíritu si no se le conoce? Nunca se escuchará su voz, nunca se entenderá qué es lo que quiere. Pidámosle hoy al Señor que nos regale su Espíritu Santo en este día, para que en todo momento Él esté presente. Pero hay que pedirlo constantemente, Señor, envíame tu Espíritu, ilumíname, ¿sí? Que nos regale sus dones que necesitamos. Ahí están unos pequeños letreritos que dicen cuáles son los dones del Espíritu Santo y en qué consiste. Hoy pueden leerlos y decir, yo necesito esto. Yo necesito sabiduría, necesito consejo, necesito entendimiento, necesito temor de Dios, porque como dicen algunos, ya no tienen ni temor de Dios estos, ¿verdad? Entonces necesito a lo mejor el temor de Dios. En fin, pidámosle al Señor que nos conceda su Espíritu con estos dones que más necesitemos, y que estemos siempre abiertos a las mociones del Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Que así sea.